A lo largo de nuestras vidas habitamos distintos espacios, nos movemos, migramos, construimos hogares y dejamos atrás otros. Estas huellas no solo quedan en el territorio, sino en las historias familiares que se tejen entre generaciones. En este relato quiero contarles la historia de mi abuelo. Para entender su vida es necesario recorrer varias dimensiones y facetas. La espacial, es decir, donde vivió, la familiar, la educativa, su trabajo, pero también el de la violencia, que marcó su camino. El territorio donde mi familia casi siempre vivió fue Sogamoso, Boyacá, donde mi abuelo transcurrió toda su infancia y donde elaboró muchísimos momentos bellos de su vida, como por ejemplo cuando a la edad de 21 años se ganó un Totogol, la lotería más grande de la ciudad, así consiguiendo 20.000 pesos, que era una enorme cantidad de dinero para la época. Compró su primera casa, que para mi abuela y mi abuelo en ese momento era algo súper especial, pero más para mi abuelo, ya que era la primera cosa que tenía por su trabajo, o en este caso, por su propia suerte. También, otro de los recuerdos que me comenta mi abuelo es que cuando de pequeño en las fiestas de la ciudad salía con sus amigos a comer mazorca todos los años. Acción que sin querer queriendo se ha convertido en una tradición, porque yo también lo hago cuando voy, así como mi padre lo hacía. Pero sin dudas, el recuerdo más bonito para él era lo sano y lo calmado que fue Sogamoso durante su niñez, antes del periodo de la violencia, ya que cuando este periodo llegó, la tranquilidad de salir solos todos los días a jugar con sus amigos y quedarse hasta hora de las tardes, sin riesgo alguno, también el conocer a todas las personas del pueblo y tener esta tranquilidad se desvaneció. Pasando a la historia de mi abuelo, en general, podemos decir que mi abuelo, Humberto Parra González, oriundo de Sogamoso, Boyacá, nació el 9 de junio de 1938. Su familia era grande y era una familia rica. Desde pequeño siempre fue una persona atlética, le gustaba salir a trotar y caminar. Siempre también tuvo un gran interés por los deportes. Estudió en los colegios mejores de Sogamoso como el Reyes Patria y el Subamuxi, los más importantes en ese momento. Se dio cuenta que todos los profesores lo querían mucho porque era una persona deportista, juiciosa y en el estudio muy bueno. A lo largo de su historia licorial, como decía anteriormente, siempre cumplió las expectativas de todo y a la edad de 13 años comenzó a montar por primera vez en bicicleta. Después de que su madre le regaló una de por ahí, nació el amor por este deporte en casi toda la familia. Siempre andaba de arriba para abajo con su bici. Me cuenta que le gustaba también andar a pueblos vecinos en ella. Esto pasó de ser algo que solo era un hobby a ser algo más profesional, ya que en el colegio Sogamuxi, viendo su gran talento con la bici y su buen rendimiento académico, decidió apoyarlo en este deporte, incluso hasta tal punto que en las competencias él lo representaba, cosa que a los profesores les gustaba. Tiempo después las cosas fueron cambiando y mi abuelo bajó el nivel académico. En consecuencia de esto decidió abandonar los estudios e irse a trabajar a una empresa ese mismo año, fundada llamada Cerías Paz del Río, donde allí trabajó 22 años. En 1975 abrió una tienda deportiva en Sogamuxi, llamada Almacén Deportivo, con ayuda de su esposa, mi abuela, pero a la vez seguía trabajando en Acerías Paz del Río. También la empresa reconoció el gran talento con la bicicleta de mi abuelo, por lo que en el año 1968 los trabajadores de la misma empresa decidieron patrocinarlo en la Vuelta a Colombia, una de las carreras más importantes del país, donde corrían los mejores en ese tiempo. El desempeño fue muy bueno. Al final de la carrera terminó noveno entre 100 competidores. Él era un nato escalador, pero no era bueno bajando, se salía a las carreteras, una de las causas por las que no pudo quedar en su mejor posición en la clasificación general. Tuvo la suerte de correr con leyendas como Cochise Rodríguez y Javier Ñato Suárez, que eran los ciclistas más importantes de ese momento. Mi abuelo tenía la estima y el respeto de estos, ya que era de los más veteranos en carrera y aún así tenía un mejor nivel que muchos jóvenes. En ese momento surgió una oportunidad increíble. Cochise y Javier, que eran antioqueños, le ofrecieron un puesto como ciclista en un equipo profesional de Antioquia, donde ganaría más dinero. Pero después de contarle a su jefe, sorpresivamente no lo dejó ir. Lo convenció de que se quedara gracias a un aumento de sueldo y pues le aceptó. Después de correr esta preciosa carrera, la empresa decidió que no volvería a correr más porque era peligroso y además que con su edad ya no estaba en condiciones de correr. El tiempo pasó y a la de 55 años, con más de 2 décadas trabajando ya, lo pensionaron de por vida. Después de esto, mi abuelo se dedicó al negocio completamente y les fue bastante bien. Entonces, ya el hijo mayor Fabio y el hermano Humberto estaban entrando en la universidad en Bogotá, así que mis abuelos se quedaron solos con mi papá en Sogamoso, que años más tarde también se mudaría a Bogotá, lo que posteriormente los impulsaría a que ellos también se mudaran de la ciudad para ir a la ciudad capital, por la preocupación de que les pasara algo, ya que en Sogamoso abundaba la violencia. Mi abuelo siempre estuvo ahí apoyándonos a todos, sobre todo a mi padre y a mis tíos en el curso
de ciclistas en Europa. Siempre los aconsejó, siempre estuvo ahí para sus carreras y esa es la razón por la que hoy en día siguen siendo tan cercanos. Pero como habíamos dicho, no todo es color de rosa. Si hay algo que mi abuelo tiene bastante claro y que menciona de manera constante, es eso mismo, la violencia. Por un lado, recuerda el periodo tan bello que vivió cuando no existía un famoso, y por otro reflexiona sobre lo que pudo haber sido su vida si la violencia no hubiera golpeado a Colombia. Durante el periodo de la violencia en Colombia, especialmente en regiones como Boyacá, las comunidades vivieron una transformación brutal, marcada por el desalojo, el desplazamiento forzado y el despojo de sus propiedades. Este conflicto no solo fue de carácter social, sino que también tuvo un gran peso a nivel agrario, llevando a miles de campesinos sin tierra, sin poder trabajar y obligándolos a una migración forzada. Teniendo en cuenta la fuente de contextualización utilizada en clase, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el despojo de tierras no fue un acto colateral, fue una estrategia de acumulación de riqueza de manera injustificada, mediante mecanismos legales, pero también ilegales. Esto estuvo acompañado de la intervención de grupos armados, lo que también hizo un aumento de la tensión en el campo y sumió a estas comunidades en un ambiente de miedo, enfrentamientos y masacres. Como resultado, se produjo un cambio total en la geografía del país. Este legado de violencia no solo permanece en la memoria colectiva de Colombia, sino que sigue afectando hoy en día a quienes lo vivieron de primera mano. Retomando la historia de mi abuelo, en nuestras entrevistas, una y otra vez, de manera consciente o inconsciente, tiene grabado en su memoria este periodo. Cuando el conflicto llegó a Boyacá, no tuvo otra opción que enfrentarlo y buscar maneras de sobrevivir y huir del mismo. Aunque la violencia estaba estrechamente ligada a la disputa por la tierra y el control del campo, también significó vivir en un ambiente de terror e incertidumbre, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica, mudarse a Bogotá. Dejó atrás su hogar en busca de seguridad y compañía. Su historia, como podemos ver tanto en la fuente de contextualización como a través de la misma entrevista, es un recordatorio de las profundas cicatrices que dejó la violencia en Colombia, el desafío que aún enfrenta el país para la reconciliación y la restitución de los derechos a las víctimas.